Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver el segundo tema referente a los trastornos que son comunes en población infantil. Y en esta ocasión vamos a ver el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al igual que en las otras ocasiones, lo que voy a hacer es mostrarles como algunas características relacionadas con la sintomatología que estas personas suelen tener para que ustedes los puedan identificar y que no solamente etiqueten por etiquetar, ¿vale? Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quitan los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos bien. Ok, entonces después de ver este video pudimos observar como algunas características de la sintomatología que suelen presentar. Para entender el TDAH tenemos justamente que ver la conceptualización que se da hacia que nos dice que es una condición neuropsiquiátrica, es decir, que va del sistema nervioso a nivel neuronal con etiología multifactorial, es decir, hay como varios factores que pueden generar el TDAH y de inicio en la infancia, o sea, desde niños podemos diagnosticar a este trastorno
caracterizado por la dificultad para poner atención, hiperactividad o impulsividad, que puede persistir hasta la edad adulta, impactando en diferentes áreas como la parte académica, lo laboral y lo social. Para ser diagnosticado un niño con TDAH, tiene que estar afectando diferentes áreas, no solamente una, ¿va? La prevalencia es a nivel mundial, es del 8 al 12% en edad escolar. Si ustedes se dan cuenta, sí es alta. Hubo un boom sobre el TDAH, es decir, que a todos los niños se les diagnosticaba con estos trastornos. Sin embargo, considero que no es lo correcto, ¿no? O sea, como que en algún punto se puso de moda y entonces todo era niño con TDAH, ¿no? Entonces, hoy en día me parece que ya estamos como más tranquilos en ese punto, pero hay muchas variantes que se deben de tomar en cuenta antes de etiquetar a un niño con este trastorno. Los factores o la etiología son factores genéticos, neuroquímicos y psicosociales, ¿no? Esto es el por qué un niño nace con TDAH, que es un tema al que yo no voy a entrar porque les decía que pues justamente ustedes no les va a tocar hacer el diagnóstico, más bien lo único que les va a tocar es como observar esos signos de alerta y canalizar. Este tema lo quise hablar porque son el autismo y el TDAH son trastornos que la gente ya empieza a ubicar un poquito más, que todavía desconoce a profundidad el tema, pero entonces se atreve a etiquetar o a señalar o incluso a diagnosticar sin ser un profesionista encargado justamente del diagnóstico. Y el siguiente tema que vamos a hablar en Zoom es justamente el trabajo multidisciplinar. Entonces, pues justamente aquí es diferentes disciplinas y entonces desde tu punto, desde tu profesión te va a tocar solamente hacer cierta chamba, ¿no? Nos dice que 6 de los siguientes síntomas se tienen que presentar. Esto es para poder diagnosticar y que en un grado... no, espérenme. Así, estos niños o estas conductas en estos niños se van a presentar en un grado que no concuerda al del desarrollo, es decir, nosotros, bueno, a mí me gusta mucho la teoría de Piaget, donde marca etapas de desarrollo y donde dice que el niño pues va superando como ciertos procesos y va teniendo, o sea, mayor aprendizaje. Entonces, así conforme va pasando el tiempo, pues también adquieres madurez. En estos niños pareciera que esta parte no llega, ¿vale? Afecta directamente en las actividades sociales y académicas y en otras esferas, es decir, no solamente se va a presentar en un contexto, sino en varios. Y esto puede ser, por ejemplo, que se presente con el maestro de educación física, pero también con la maestra titular y la de inglés, o sea, su conducta va a ser pareja y se ve perjudicado en más de un contexto, lo que les decía, y los síntomas están presentes antes de los 12 años. Primero, quiero que entiendan que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero nosotros tenemos que poner si tiene prevalencia inatento o hiperactivo impulsivo, es decir, hacia dónde se inclina más, es más inatento o es más hiperactivo. Entonces, en la parte de la inatención es que con frecuencia falla en prestar la debida atención en detalles o por descuidos comete errores en las actividades. Esto va relacionado con que ustedes, no sé, tal vez tengan su clase de una instrucción y este pequeño pues se pierda fácilmente justamente por esa falta de atencional y pues justamente tienes como que estar atrás de él, ¿no? Porque si no va a cometer estos errores. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en actividades recreativas. Esto va muy relacionado con que hay chicos, por ejemplo, que son temas como aburridos para ellos y entonces pierden ese nivel atencional. Pero en ellos, aunque sea juego, aunque sea la clase de educación física, estos chicos se van a perder pues muy fácil. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, es decir, si tú le hablas por su nombre, probablemente él no te voltea a ver. Y con frecuencia no sigue las instrucciones y no terminan las tareas establecidas en diferentes contextos. Es que tú le vas a dejar hacer algo, no sé, a lo mejor da una vuelta en la cancha botando el balón y él va a dar media y ya no va a saber qué sigue.
Otra es que con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Esto suele pasar mucho en la escuela, en casa, cuando se piden que guarden sus materiales en la mochila. Son chicos que por lo general pues pierden como, o más bien se les olvida como poner todo en su mochila, ¿no? Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que le requieren una atención sostenida. Esto es en muchas de las ocasiones poco probable en clases de educación física porque por lo general son lúdicas, pero si tú lo tienes en aula con algo que es complejo para él, seguramente te va a botar la actividad porque es algo que simplemente no le interesa. Con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas y actividades. Si tú le pides, no sé, traigan una cuerda, tal vez sí la lleve, pero la pierde en lo que entra del zaguán de su escuela al salón, ¿no? O cosas básicas, colores, lápices, plumas, goma, o sea, de por sí los niños pierden mucho esto, pues ellos aún más. Con frecuencia le distrae con facilidad con estímulos externos. Perdón chicos, esto puede ser justamente que no sepa centrar su atención y no llegue a la parte de concentración, entonces no pueda como deshacer todos aquellos estímulos que no le van a servir y entonces bueno pues se distrae fácilmente y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, es decir como ponte los zapatos, o sea ellos lo pueden olvidar y salir descalzos o no sé, ponerse los calzones, como cosas muy básicas, a ellos se les olvida con frecuencia, ¿no? A lo mejor nosotros cuando fuimos chiquitos se nos olvidó un día, ¿no? Y ya, pero ellos es como seguido, se les olvida la mochila, van a la escuela y se les olvida la mochila, el suéter, o sea, es como muy constante esta conducta. Y cuando es prevalencia hiperactivo y o impulsivo, nos habla que con frecuencia golpea las manos o los pies o se retuercen en el asiento. Son aquellos niños que están todo el día retorciéndose en el asiento, que les dice, parece que traes lombrices en la cola, esos meritos son. Y bueno, no sé, en cultura física se da mucho esto, ¿no? O sea, no pueden estar como sentados, tranquilos, regularizados. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones que no resultan apropiadas, como lo que les decía en el autismo, que probablemente sean niños que no se vayan a una iglesia y no comprendan que deben estar sentados, callados. Yo tengo un sobrino que es mi ahijado, él fue diagnosticado hace como año y medio con TDAH, pero desde muy pequeñito, no, o sea, era una tortura. De plano, su mamá ya no iba a misa porque obviamente él hacía mucho ruido. Nosotros, mi hermano y yo lo dejamos de llevar al cine porque se alteraba mucho y la gente pues nos decía que nos calláramos. O sea, hay como muchas cosas el que él no comprende que es momento de estar tranquilo, ¿no? En la escuela pues ha tenido muchos problemas justamente porque pues hace cosas que no son las adecuadas para el contexto donde se encuentra. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Lo que les decía, hay niños que, bueno, los pones a jugar y perfectamente lo hacen, pero ellos no porque llegan a ser como pues bastante bruscos, ¿no? Entonces, en esta parte brusca pareciera que pues, no sé, a lo mejor golpean o agreden a otros niños. Entonces, por lo general, en estos niños pues ya también hay como cierto rechazo y entonces pues otros niños no quieren jugar con estos, ¿no? Eh, Esto es también muy común. Yo con este sobrino que tengo muchos sobrinos, entonces unos viven aquí y otros viven en otros lugares, pero vienen los fines de semana o venían. Entonces con él, por ejemplo, pasaba que todos querían jugar, pero ya no querían que él jugara porque pues les pegaba. Entonces pues a ellos no les gustaba eso. Él no lo hacía conscientemente, es decir, no lo hacía con dolo, pero en esa parte brusca, pues al final terminaba golpeando a sus primos, ¿no? Incluso pues más grandes que él. Y tampoco comprenden cómo esta parte de que lo están haciendo mal, porque yo recuerdo que en él, por ejemplo, un día se sentaron todos en el jardín, hicieron una bolita y dijeron que quién
que alzara la mano quien ya no quería que jugara este sobrino, y hasta él alzó la mano, ¿no? Entonces, o sea, él no comprendía que sus primos estaban votando para que él ya no jugara con ellos, ¿no? Entonces, porque él no lo ve como algo malo, es algo como muy natural de ellos, ¿no? O sea, no lo hacen con esa malicia. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor, es decir, hay papás incluso que les dicen, no, vamos a meterlo a un deporte, a 2, a 3, pero a este niño nunca se le acaba la pila, ¿no? Entonces, justamente debemos de saber a qué deportes canalizarlos y pues en estas situaciones identificar que justamente la pila nunca se le va a acabar y lo que tenemos que hacer es una autorregulación para que él pueda situarse en el momento en el que está y estar tranquilo. Y con frecuencia habla excesivamente. Esto también lo tienen ustedes, chicos. Y pues ahí nos habla que hablan muy rápido, muy alto y hablan todo el tiempo, estando solo o acompañados. Aparte no saben respetar turnos. Ah, miren, aquí están. Con frecuencia se levantan en situaciones en las que su espera permanezcan sentados, como esto de la misa que les digo, la escuela, no sé, o sea, como todas estas partes sociales al final del día. Con frecuencia responden inesperadamente o antes de que se haya concluido la pregunta. Son niños que tú estás diciendo algo y ellos ya están ahí contestando sin esperar un turno. Con frecuencia es difícil esperar un turno, entonces se molestan. En las fiestas infantiles, por ejemplo, son niños que a fuerza le quieren pegar a la piñata antes del cumpleañero, ¿no? O sea, no entienden por qué, aunque el cumpleañero sea más grande, por qué le tiene que pegar primero. Son niños que no sé si tú los formas para salir del salón, ellos quieren ir a fuerza primero. En clases de educación física se da mucho que son niños que en todo quieren ir primero y en todo quieren ganar. Entonces hay que generar como esa tolerancia a la frustración, donde pues a veces sí le tocará el primero, ser el primero, a veces el del medio y a veces el del final, a veces ganará y a veces perderá. Y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. O sea, a él no le va a importar que estés como en una situación tranquila. Yo les aseguro que, por ejemplo, tengo una sobrina que se la vive conmigo y ella sabe que mientras estoy en clase no me interrumpe, o si me va a interrumpir me hace como señas o caras o me habla muy bajito. Yo les aseguro que si él estuviera aquí, a él le vale gorro que yo esté en clase y él me interrumpe, me metería la mano, o sea, haría mil cosas para que yo le prestara atención. Bueno, en esta parte, cuando a ustedes les manden a un niño con TDAH, lo que deberían de identificar es qué pues prevalencia tiene, ¿no? Es predominante combinada, presentación combinada, perdón, es decir, sí es inatento, pero también es hiperactivo, así, o sea, los dos están en el mismo nivel. Es predominante inatento, es decir, tiene leves características de hiperactividad y más bien le falta la atención. O es predominante hiperactivo, sí suele medio poner atención, pero esta parte hiperactiva está al 100. Y obviamente todo esto les va a ayudar a ustedes para saber cómo intervenir con ellos. O incluso qué postura deben de generar hacia ellos. Hay diferentes tipos de niveles en el TDAH, o una clasificación más bien en el TDAH, que es leve, moderada y severa. Esta básicamente nos marca como qué tan profundos están estos síntomas que les mencioné. Y puede haber comorbilidades. Una comorbilidad, chicos, es cuando tiene TDAH, pero aparte se combina con otro trastorno. Y aquí puede tener dificultades de aprendizaje y de lenguaje, problemas en la coordinación motriz, que es algo que ustedes tendrán que mejorar. La ansiedad también con el deporte la van a bajar bastante. Cambios de humor y síndrome bipolar y comportamiento antisocial. Una persona antisocial es aquella que va en contra de las reglas sociales, es decir, que te golpea, que te hace maldades, que raya las paredes, que toma, que fuma, que se droga, que no le importa que esté la gente y él se está drogando, que roba, o sea, son cosas así, ¿no? Que están en contra de las normas sociales. Entonces, bueno,
si ustedes tienen a un niño con TDAH, también es importante que vean qué comorbilidades tiene, porque las comorbilidades te van a generar otros problemas dependiendo con la que esté. En la mayoría de los niños tienen trastornos de coordinación motriz. Pareciera a simple vista que son buenos, justamente como por esta hiperactividad y esta necesidad de movimiento, pero sus movimientos son involuntarios, es decir, va el cerebro, el sistema nervioso central está mandando la información, pero no hay algo dirigido. Lo que ustedes tendrían que hacer es comenzar a dirigir todos esos movimientos. Y en el equipo multidisciplinar, que es uno de los temas que vamos a hablar en las clases Zoom, es que estos niños en la mayoría de los casos está medicado, entonces hay un tratamiento TX. Recuerden que es tratamiento farmacológico. Es importante que los niños estén diagnosticados, sobre todo si se requiere un tratamiento psicológico para la modificación de conducta, sobre todo para trabajar la depresión y como el daño de etiquetaje, una intervención pedagógica, y en lo pedagógico entrarían ustedes desde la parte de la recreación y la educación física, y obviamente el apoyo familiar, que es algo que hemos estado mencionando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde ustedes, chicos, la verdad es que sí hay una chamba bien grande, porque en estos niños, les decía, no hay una coordinación motriz. O sea, sí tienen esta necesidad, pero no está coordinada. Entonces, de estos chavitos ustedes pueden tener bastantes talentos, y entonces solamente es saber canalizar eso que pues ellos nada más no están pudiendo. Y ya, ¿vale? Gracias, chicos.